Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí. Espero que el vídeo no sea muy largo. Odio cuando pasa eso, que el libro es pequeño, corto, sin embargo no se puede resumir, tengo que leerlo casi todo y al final el vídeo se hace larguísimo. Max Eastman, reflexiones sobre el fracaso del socialismo. A ver, vamos a criticar un poco a un liberal dentro de un par de semanas o 3 semanas y bueno, una de cal y una de arena. Hoy tocan estos y la próxima vez tocarán los otros. Hoy en día nadie conoce a Max Eastman, que es conocido como el viejo comunista o el viejo bolchevique, no me acuerdo. Pero este no era un compañero de viaje cualquiera. Era muy importante en el comunismo norteamericano. Se reunió con Trotsky, fue recibido con todos los honores en la Unión Soviética, él mismo nos lo va a contar. Y bueno, es la época de Norman Thomas, de Whittaker Chambers y toda esta gente. Y nos dice Paul Johnson, en un libro que ya vamos a reseñar porque tiene su interés, nos dice, ahí a mediados del siglo XX, ¿quiénes apoyaban a esta gente, al partido de Norman Thomas? Pues, ¿quiénes van a ser? Pues toda la intelectualidad. Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, Erskine Caldwell, Edmund Wilson, John Dos Passos, Lincoln Stephens, Malcolm Cowley, Sidney Hook, Clifton Fadiman, Upton Sinclair respaldaron al candidato comunista William Foster. Otros intelectuales, por ejemplo, Reinhold Niebuhr, Stuart Chase, Van Wyck Brooks, Alexander Walcott, Edna St. Vincent y Paul Douglas votaron por el socialista Norman Thomas. Pero nos dice Paul Johnson, que eran partidos que tenían cierta aceptación en los Estados Unidos, algo que nos parece increíble. Bueno, pues a ver, Max Eastman, Reflexiones sobre el fracaso del socialismo, edición La Reja, editorial La Reja, 1957, aunque la edición original es de 1955, 127 páginas. Max Eastman nació en Nueva York en 1883 y murió también en Nueva York en 1969. En Rusia habla con Trotsky y nos explica que Maynard Kruger, candidato a vicepresidente, renunció al Partido Socialista no porque renunciara a sus creencias, sino porque pensaba que los socialistas norteamericanos debían asociarse a la coalición liberal laborista en el Partido Demócrata. Perdón, le voy a coger, a ver. Eso aparece en la página 26 y el Partido Socialista de Estados Unidos se integró en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Les invito a que vean el vídeo de Saul Alinsky si no lo han visto. Esta coalición ha transformado ya al Partido Demócrata del órgano de resistencia jeffersoniano al poder centralizado, que era, en el defensor reconocido del aumento del control del Estado. Representó además un papel de gran importancia en los desatinos de Yalta, Potsdam, Teherán y en el asunto chino, que les proporcionó casi la mitad del mundo a los comunistas. A ver, que Max Eastman, cuando volvió de la Unión Soviética, no volvió ya anticomunista, pero volvió con la mosca detrás de la oreja, y es uno de esos convertidos o reconvertidos al liberalismo, medio liberal, medio tradicionalista. El peligro hoy en día no son los viejos comunistas, sino la nueva izquierda. Nos habla de los orígenes liberales del socialismo y cómo un tal Travers Clement, del Partido Socialista de América, quería cambiar su lema libertad, igualdad, fraternidad, que era el lema del Partido Socialista de Estados Unidos, o sea, el lema de la Revolución Francesa, el lema liberal, por seguridad desde la cuna a la tumba, empleo total y 60 millones de puestos de trabajo. Dice Max Eastman que los anarquistas son más sabios que los marxistas al haber visto que uno de esos grupos que debe ser controlado para que no predomine es precisamente el poder político. Nos cuenta lo que sucedió con Robert Owen y su Nueva Armonía, que fue a Indiana y a fundar su Phalansterio y que fracasó, claro. Que habló Robert Owen ante el Salón del Congreso y ante el presidente de Estados Unidos en 1825, el presidente era John Quincy Adams, explicando lo que es el socialismo, y 90 años después Marx creyó que lo que fracasó en Indiana iba a ocurrir por la fuerza de la dialéctica.
Las tesis principales de Max Eastman es que lo que se llama el equilibrio social, que ningún grupo debe predominar sobre otros, y lo que él llama más mercancía y menos seres humanos, para que todos los seres humanos puedan tener propiedades, sobre todo tierras, estar enraizados a la tierra y acceder así a la propiedad privada. A ver, será por el tradicionalismo, pero eso de más mercancía, es decir, más cachivaches, más riqueza, yo creo, pero quizás sea una manía personal, que en las sociedades demasiado ricas la gente termina medio podrida, no valiendo para nada. Vamos a empezar, que lo tengo aquí marcado en azul. A ver, ¿qué nos dice? No es fácil. A ver, si alguno de ustedes siente algún tipo de vínculo emocional con la palabra izquierda o la palabra socialismo o comunismo, y hablo con conocimiento de causa, no es fácil abandonar una idea alrededor de la cual uno ha organizado una vida entera de emociones. Una vez que sabes que eso no funciona, están ahora principalmente interesadas las personas que están intentando dar ese paso hacia afuera, en guardar las apariencias con su propio orgullo. De alguna manera quieren reprimir la palabra y el pensamiento que luego que el plan ha sido abandonado, saben que tienen que dar y no se atreven a dar ese último paso. Y ese es su problema. Luego nos dice: tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a hacer una noble tentativa, pero debemos estar seguros que mientras pensamos que estamos adiestrando a la humanidad para dar un salto desde el reinado de la necesidad hacia el reinado de la libertad, no estaremos verdaderamente arrastrándola por el viejo y bien pavimentado camino a la esclavitud. Problema de metafísica: debemos aceptar la naturaleza humana tal cual es y aceptar la indudable necesidad de propiedad privada y de mercado de competencias. Bueno, vamos a empezar. A ver, dice Eastman que llegó en septiembre a la Unión Soviética con tiempo para aprender un poco de ruso antes de concurrir al cuarto congreso de la Tercera Internacional, que habló con Trotsky, que le dieron no sé cuántas condecoraciones, un documento que llevaba el sello del Ejército Rojo, tararí tararó. A ver. Recibió una carta de Iván Pavlov, el científico, que le decía, cuando empezó a criticar lo que estaba viendo en Rusia, y decía Pavlov: apoyo completamente su crítica de los cimientos filosóficos del marxismo. Cuando regresé a mi país desde Europa en 1927, la mayoría de mis viejos amigos políticos se negaron a saludarme. Yo era un traidor, un renegado, un paria, un verdadero intocable en lo que concernía a los comunistas. El Estado totalitario es meramente un nombre moderno de tiranía. Es la tiranía con una técnica moderna. Y la esencia de esa técnica consiste en el uso opuesto de la misma cosa, en cuya acción hacia adelante Lenin confiaba en última instancia, que es la maquinaria de la educación pública, del adoctrinamiento de masas. A ver. Los agentes activos para efectuar la transición serían probablemente no la clase trabajadora, sino cierta combinación de abogados, gestores de empresas y de trabajo, políticos e intelectuales, a la manera del primer New Deal o del gobierno laborista en Gran Bretaña, los que iban a traer la revolución y la igualdad y la justicia social y bla, 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 bla. No son los antiguos comunistas, son los socialistas burocráticos, si puedo adosarles ese nombre a los campeones de la revolución, abogados, gestores, políticos, intelectuales, quienes constituyen una amenaza real y sutil para la democracia estadounidense. Este texto es de 1955. A ver, ¿qué más? De un modo bastante triste, los socialdemócratas, aunque adiestrados en interpretación económica, son los menos capaces de aprender esta lección. La lección que ellos mismos predican, de que la infraestructura económica determinará la superestructura política. No puedes conservar una superestructura política democrática si cambias la infraestructura económica y la conviertes en una especie de una especie de koljós del gobierno, de los estados. El socialismo democrático es imposible.
Una verdad irónica es que estos socializadores no obtendrán seguridad, producción ordenada o la prosperidad que hace posible el bienestar universal, sacrificando la libertad. Serán engañados y derrotados en todos los frentes. Su tema es que nuestro progreso en la democracia está en peligro debido a entusiastas democráticos que imaginan que pueden preservar la libertad políticamente mientras destruyen sus cimientos económicos. Los libertarios solían decir que el amor a la libertad es el más fuerte de los motivos políticos, pero acontecimientos recientes nos han demostrado la extravagancia de esta opinión. El instinto de rebaño y el anhelo de una autoridad paternal son a menudo igualmente fuertes. Aquí habla de que para 1930 todos esos grandes capitanes de la industria de finales del XIX y principios del XX ya eran lacayos del gobierno de Washington. Durante 20 años esta lucha fue en contra de algo que se podría convenientemente llamar Wall Street o grandes negocios, pero este enemigo ha sido derrotado y la batalla ganada. Hacia 1930 el gobierno de los Estados Unidos comenzó a decirles a los financistas y capitanes de la industria qué debían hacer en vez de preguntárselo, y estos obedecían. Y te habla que uno de estos capitanes de la industria dijo: marchamos en fila obedientemente y fuimos a casa e hicimos lo que nos habían dicho. Esa noche anoté en mis papeles privados: este día marcó un punto decisivo en la historia de los Estados Unidos. Bueno. La charla acerca de los banqueros voraces, las ganancias desenfrenadas, las 60 familias, imperialistas insaciables, malvados magnates industriales, está rayando en lo fútil, sino aproximándose al disparate. La cuestión es lo de siempre, que la dicotomía izquierda-derecha, público-privada, es falsa, por eso nunca se aprende la realidad. La verdadera división, que es a nivel metafísico, ya sabemos, son los sustancialistas contra los antisustancialistas. Lo mejor de los... Bueno, en lugar de ver y definir la nueva amenaza de un poder desarrollado excesivamente situada ahora en Washington y no en Wall Street, ellos siguieron luchando contra el enemigo derrotado y robusteciendo al poder victorioso. Lo mejor de estos socialistas liberales, nos está llevando hacia el Estado esclavo. Es natural que la gente idealista que había cesado de creer en el cielo inventara alguna brillante esperanza para la humanidad en la tierra. Bueno, y aquí llega donde la matan. A ver. ¿Qué va a leer de aquí? Una cosa que no... A ver, aquí creo que nada. Sobre esto. No sé por qué lo tengo destacado. A ver, aquí. Bueno, el texto que menciona Max Eastman, que mejor ha visto el futuro, no se van a creer cuál es. El Estado Servil de Hilaire Belloc, que está reseñado en estos libros. Dice que es Hilaire Belloc quien mejor ha sabido ver el futuro. Sus profecías tienen una precisión que parece misteriosa. Una sociedad como la nuestra, que detesta la palabra esclavitud y evita un restablecimiento directo y consciente del estado legal de esclavo, necesariamente contemplará la reforma de la mal distribuida propiedad solo de dos maneras. Está citando Hilaire Belloc. La primera es la negación de la propiedad privada y el establecimiento de lo que se llama colectivismo, el manejo de la producción por los oficiales políticos de la comunidad. La segunda es la más amplia distribución de la propiedad hasta que esta institución se transforme en el símbolo del Estado entero y que los ciudadanos libres sean normalmente poseedores de tierra, de capital o de ambos. He aquí, dice Max Eastman, un ideal radical. Y es un tradicionalista quien lo está enunciando. Invita a los antiguos izquierdistas a que defiendan sus posiciones desde el tradicionalismo. Eso es lo que he dicho yo 20.000 veces, que lo mejor que tiene la izquierda y lo mejor que tiene la derecha se puede defender desde el tradicionalismo. Es que izquierda, derechas, que si son buenas o malas, es que son superfluas. Yo no puedo agregar nada a esto, salvo mi acostumbrada advertencia de que el error básico desde hace un siglo ha sido una concepción cruda y tonta, errada, de lo que significa la naturaleza humana. Bueno, y eso de que parece que nos encaminamos hacia el
hacia un estado esclavo, donde la esclavitud volverá a imponerse, no la propiedad de un hombre por otro hombre, sino una especie de propiedad de los hombres por el Estado, no se llamará propiedad, pero los individuos dependerán en todo del Estado y no tendrán bienes materiales, ni podrán poseer tierras ni capital. Sí, lo de los exsocialistas, cuando decía que... ¿Cómo era? Que se pasen al tradicionalismo, vaya, a ver. Bueno. En realidad, la distinción entre la verdad y los rigurosos inventos entregados para la propaganda por los jefes del Partido Mundial en el Kremlin ha desaparecido casi totalmente del pensamiento de sus miembros. Muchos de ellos, sin embargo, no están engañados, pero tragan los horrores de la vida bajo los soviets con los ojos abiertos y una especie de gorgoteo que es más una locura que una equivocación. En el esfuerzo que han hecho con sus pocas luces para ser duros, han abandonado completamente el mundo de la discusión razonada. Y pone el ejemplo de Harold Lasky, de cómo en uno de sus libros describe de manera cruda los horrores de la dictadura soviética y luego al mismo tiempo la defiende. Es que eran casi como esquizofrénicos. Otro motivo más crudo indudablemente volcó a muchos liberales refinados al campo de los tiranos totalitarios, y este es el deseo subyacente e irresistible de asociarse con el poder. Privados de otras metas terrenas, han estado ansiando algún hogar, alguna seguridad, alguna cosa absoluta sobre la tierra, aunque solo sea una absoluta parodia de sus sueños. Y aquí, aunque parezca triste que criaturas inteligentes sean tan pueriles, creo que el deseo de ser llamado radical o de seguir considerándose como perteneciente a la izquierda es una causa más de la traición a la libertad cometida por muchos liberales, la vanidad de seguir llamándose a uno mismo izquierdista. Y ese es el motivo, dice Marce Asman, por los que muchos no se atreven a dar ese paso de ruptura pues con sus siglas políticas. A ver. El término clase trabajadora fue separado de los verdaderos trabajadores y atribuido a un partido de creyentes en la teoría marxista. A ver. Bueno, aquí, que las palabras de izquierda y derecha han cambiado exactamente de lugar en Estados Unidos y pienso que en todos los países. Y juzga a los individuos en izquierda y derecha no por su ideología, sino por su carácter, por su temperamento. Y te está diciendo la izquierda fanática, que acepta todos los cargos y honores del Estado siempre que gobiernen los suyos, cerrada, dictatorial, totalitaria. Y luego te habla de una derecha pues más liberal, que todavía tiene esa alegría de vivir, que en realidad lo que entendemos como derecha, como un individuo, pues eso, militarista, dictatorial, en realidad sería la izquierda. Y lo que nos enseñan a ver como izquierda, pues individuos alegres, y en plan, no sé qué llamarlos, saltimbanquis, en realidad serían más bien los libertarios o la derecha. A ver. La palabra izquierda todavía resiste con su magnetismo original, de disposición para la aventura idealista. Las convenciones hechas rígidas, las opiniones transmitidas por autoridades infalibles, los juicios de valores hechos obligatorios en cada campo de tentativas, una jerarquía fija en castas, un estado legal impuesto en la vida civil e industrial. En una palabra, cada juicio y elección, cada rasgo y manera de comportamiento que una vez se atribuyó a la derecha es ahora sostenido o permitido por aquellos que todos están de acuerdo en llamar izquierda. Bueno, y aquí como Marx, Lenin y todos los gerifaltes de la izquierda en realidad tenían temperamentos o caracteres de personalidades de derechas, escondía ante la izquierda, o por lo menos la mayor parte de ella, que era un hombre de derecha. Marx, un hegeliano adorador del Estado por educación y por instinto, o como le describía Bakunin, un burgués de cuerpo entero. Lenin también lo era por temperamento.
Salvo en sus hábitos sociales, era un hombre de derecha, un fanático de la autoridad centralizada y de la alianza con ella. Ahora, este gigante ciego de la era victoriana, el progreso, nos ha metido en un túnel sin salida y aquellos que se preocupan por las libertades han tenido la dura tarea de darse la vuelta y reencontrar el camino para un nuevo comienzo a la luz. Esta es una verdad simple y triste y mientras tanto, al conservador término medio antes mencionado todavía le parece liberal y también progresista seguir precipitándose en la oscuridad. En la dirección en la cual marcha el mundo, ser progresista es estar equivocado. Bueno, ya saben que solo graba 21 minutos, a ver si terminamos ya. A ver, se llama capítulo 7, la religión del inmoralismo. Y habla de que se ha intentado tapar mucho cómo era Marx en realidad. Él conocía bien todo esto. Decía que era un individuo muy dudoso. La realpolitik, en el sentido malo de la palabra, no nació con Marx, pero la cosa peculiar contra la cual luchamos, el que la gente especializada en la búsqueda del ideal en las relaciones humanas deje a un lado las normas morales, sí nació con Marx. La idea de que Marx era un meditador benigno y noble de las esperanzas y tristezas de los hombres, que se horrorizaría de las tretas y la duplicidad de los comunistas de hoy en día, es tan falsa como difundida. Marx tenía mal carácter. Sus mejores panegiristas no pueden casi inventar una sola virtud que atribuirle, salvo la tenacidad. Si alguna vez tuvo un gesto de generosidad, este no se encuentra registrado. Era un niño mimado, completamente indisciplinado, vano, dejado y egoísta. Estaba listo en todo momento a obrar con odio y rencor. Podía ser tortuoso, desleal, estirado, antidemocrático, antisemita, antinegro, pone aquí. Era por costumbre un parásito, un intrigante, un fanático tiránico que prefería hundir a su partido a verlo triunfar bajo otro jefe. Todos estos rasgos están impresos en los registros de su vida y por sobre todo en su correspondencia privada con su alter ego e incansable viejo pagano, pagafantas diríamos nosotros, Friedrich Engels. Por cierto, sí, han leído la correspondencia privada de Marx y Engels, pues. Existen trozos de esta correspondencia tan repugnantes para una persona de sensibilidad democrática que tuvieron que ser suprimidos para mantener vivo el mito del bondadoso Karl Marx, campeón de los pisoteados. Bueno, pues como insultaba a Ferdinand Lassalle, le llamaba hoy, judío Brown, el pequeño Quique, no sé qué será eso, varón Izi el patán, el pequeño judío, el negro, el judío. Utilizo la palabra religión en un sentido preciso. Aunque descartó a Dios como un engaño y al paraíso como un señuelo, Marx no era escéptico o experimental por naturaleza. Sus hábitos de pensamiento requerían una creencia tanto en el paraíso como en un poder que seguramente nos llevaría hasta él. Ubicó el paraíso sobre la tierra, recuerden lo de las religiones intramundanas de Eric Voegelin, llamándolo con nombres tan beatíficos como el reinado de la libertad, la sociedad de los libres y los iguales, la sociedad sin clases. Pero Marx odiaba a las deidades y consideraba a las aspiraciones de alta moral como un obstáculo. El poder en el cual descansaba su fe en el paraíso que llegaría era la evolución rígida, feroz y sangrienta de un mundo material que, sin embargo, marcha misteriosamente hacia arriba. Bueno, y ahí describe a Karl Marx. No sé si he sacado más, a ver. Es común entre aquellos que condenan la disminución de los estándares morales de los marxistas culpar a su materialismo. Eso no es cierto. A través de la historia, desde Demócrito a Santayana, los hombres que creían genuinamente que la esencia del mundo es la materia han estado entre los más nobles profesores de moral. Eso ya lo decía Chesterton. Hay un texto de Chesterton muy famoso que algún día sacaremos. Pero el materialismo de Marx no era genuino, era el disfraz de una fe mística. Y además Engels le hizo todo el trabajo y se arriesgó a exponer esta filosofía inocente porque Marx era un haragán, iba a lo seguro y solo apuntó unas cuantas notas. El universo del materialismo dialéctico, para abreviar, es un dios panteístico disfrazado de materia y que se permite bajo este disfraz formas de conducta que ningún dios honestamente llamado e identificado podría tener en un mundo civilizado. Marx estaba tan seguro de que el mundo iba a ser redimido por su propia evolución dialéctica.
cómo expulsaba a la gente de su partido por la más mínima tontería, por apelar precisamente a la justicia. Cuando Marx fundó la Primera Internacional, se vio obligado, para conseguir más miembros, a suavizar su visión poco ética de los propósitos del universo, pero escribió en privado a Engels: estuve obligado a insertar el preámbulo de verdad, moralidad, justicia, no sé qué, pero estas frases lamentables, dice, están puestas de tal manera que no pueden hacer daño. Fue Marx y no Lenin quien inventó la técnica de la organización de frentes, el medio de pretender ser democrático para destruir la democracia, las despiadadas purgas de los miembros disidentes y el empleo de calumnias personales en esta tarea. Fueron Marx y Engels quienes adoptaron la burla y el desprecio como la principal fórmula de ataque contra los opositores del socialismo, introduciendo una literatura de vituperación que no tiene paralelo en la historia. Bueno, luego se puso en marcha una fuerza tan grande para santificar a Marx después de su muerte y benevolizarlo, por decirlo así, que estas prácticas fueron olvidadas por los socialistas occidentales. Y aquí luego habla un poco de Lenin, de cómo era admirador de Nechayev. A ver, ya no queda mucho. Fomentó los robos de bancos, los asaltos a mano armada como un medio de obtener fondos para el milenio, para su creencia milenarista. Sus discípulos han llevado la fe adelante sin detenerse ante ningún crimen, desde el asesinato hasta el hambre planeada por el Estado y las masacres militares al por mayor. Y esto es así no solo en Rusia, sino donde quiera que el poder de la conspiración comunista se extiende. En los países alejados del alcance de Moscú, la corrupción es llevada por los partidos comunistas al grupo de cómplices, embaucadores y compañeros de ruta. Hasta los una vez honestos liberales no están inmunes a ella. Ay, ya, acabamos. A ver. Bueno, a ver, para acabar. Este desastre no puede ser explicado sin una ciencia de la naturaleza humana. O si lo prefieren, tengo yo apuntado aquí, una ciencia de la estructura de la realidad, o sea, metafísica. Los que apoyaban a Hitler en Alemania cometieron el mismo error. Cada grupo creía que esta nueva brutal, furiosa, monolítica banda de luchadores, al adueñarse del poder, promovería, como había prometido, sus esclarecidos intereses, y cada uno de ellos encontró que al crecer y triunfar estas bandas, los esclarecidos intereses desaparecían. La banda misma, la perpetuación de su ciego poder de lucha, se transformaban en la meta esencial del procedimiento. El totalitarismo es literalmente un abandono de la civilización misma. Y tengo aquí apuntado que lo mismo ocurrirá con todos los dictadores tecnocráticos del siglo XXI, higienistas, ecologistas, que tienen el apoyo de todos los grandes empresarios, creyendo todos esos tontos, todos esos compañeros de ruta, que cuando triunfen los suyos, sus amigos, promoverán sus propios intereses. Hay que ser muy lerdo para creer algo así. El poder, como decía, ay por Dios, luego lo pongo de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, el poder es el poder. Solo se parece al poder, solo se preocupa por el poder y solo se preocupa por perpetuarse a sí mismo, no por fomentar los intereses de los tontos que le hayan apoyado. Y a ver, creo que cualquier socialista inteligente, viendo esta secuencia a la luz de lo que sabemos, se inclinará por reconsiderar sus suposiciones. En sus esfuerzos futuros hacia un mundo en el cual la ciencia haya conquistado la pobreza y la superstición, bueno, eso de la ciencia será una ciencia con base metafísica sustancialista, si no, no va a arreglar absolutamente nada. Cuanto más radical sea en el sentido de obtener inteligentemente libertad y justicia y una oportunidad ante la vida, para los trabajadores asalariados será más cuidadoso a la hora de elegir sus amigos políticos. Y tengo apuntado que lo que nadie ha previsto es una economía terciarizada en la que primero se producen servicios y después no se produce nada. Una economía con una base metafísica antisustancialista en la que van a pagar a la gente el famoso sueldo social por no hacer nada. No estoy diciendo que las personas sean buenas, sean malas, habrá quien quiera trabajar y no pueda, pero la cosa es recibir un dinero por no hacer nada, por no producir y por no trabajar. Que independientemente de que sea voluntario o no,
o que dependa de nosotros o no, o de nuestras ideas al respecto o no, significará el fin de la economía, o si lo prefieren, el fin de la economía con base metafísica sustancialista. No habrá trabajadores asalariados porque no habrá trabajo y la economía no será una economía, sino más bien una especie de antieconomía. Ese es el futuro que nos espera. Bueno, pues recuerden, Max Eastman, un reconvertido del comunismo o del socialismo, que hoy en día nadie conoce, pero que tiene textos muy interesantes, por cierto, que es conocido más bien como poeta. Y sin más, hasta la semana que viene.